mes. Hace 40 años sí se trabajaba también para comer, evidentemente, pero también se trabajaba para pues, tener una buena casa, un buen coche, que tus hijos tengan buenos estudios. Si nos vamos a hoy en día, pues ya hoy ni quieren trabajar, pero desean tener una buena vida, viajando por el mundo, sentirnos bien, porque se vive por la emoción, porque hace 80 años ya no tenemos esa necesidad que hubo antes. ¿Me explico? Hace 80 años tener hijos era importante. ¿Por qué? Porque cuanto más hijos tenías, te asegurabas una buena vejez, porque no había seguridad social, no había pensiones. Entonces, ¿quién se hacía cargo de los padres? Los hijos, por lo menos la gran mayoría. Hace 40 años, digamos que ya bajó la media, y como muchos se tenían 2 o 3, con alguna excepción 5 hijos, ya no para que pudieras tener una buena vejez, sino ya se tenían hijos para que ellos tuvieran una buena vida. Se iban cambiando las tornas. Y hoy en día, pues cuanto menos hijos se tengan, mejor, porque menos responsabilidad, mejor vida voy a tener. Estoy hablando de una manera global y general de la sociedad. Hace 80 años no se resolvían los conflictos. Se daban las palizas o se castigaba o metían a los niños en un cajón. Por lo menos se me cuenta mi suegra. Eran muchos hermanos y para que no molestaran los metían todos en un cajón y estaba bien. Porque los niños no podían molestar a los mayores. Y el que se portaba mal, ¿sí o no? Cuando alcanzaron leña. Era la manera de educar. No sabían hacerlo de otra manera. Hace 40 años resulta que los conflictos seguían sin resolverse. Y si sentaba a hablar de un asunto conflictivo, mejor se barría debajo de la alfombra. Total, estamos bien, tenemos buena casa, buen coche, total, mira, vamos a dejarlo aquí, está todo bien y estamos muy agradecidos. Hoy en día se habla mucho que queremos resolver los conflictos, pero señalamos las generaciones anteriores de lo mal que lo hicieron. ¿Cuántos han escuchado? Es que mi padre, es que mis abuelos, porque es que me hicieron y no sé cuánto, y mira, y porque esto. Y nos quejamos de tantas cosas, pero ¿saben qué? Seguimos sin resolver nuestros propios conflictos hoy en día. Porque ¿cómo vas a enseñar a un niño a resolver su conflicto si yo no he resuelto mi conflicto interior? Conclusión. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Y el conflicto sigue siendo el mismo. Reconocer nuestra necesidad de Dios y morir a uno mismo, al ego. Hace poco en Navidad escuché unas modas estas nuevas que van llegando, no sé bien cómo funciona, pero los padres me decían, no, porque viene un duende y le deja un regalo, unos mensajes y hace unas trastadas a los niños, y yo le dejo unos mensajitos y algo así. Yo ni le quise preguntar porque no quise ofender a la persona. Y le dije, ¿y qué haces? Dice, no, y le dejo unos mensajitos a mi hija. Le dije, pero le dejo un mensajito a través de un duende, de lo que tú no atreves a decirle. Ah, sí, sí. Dije, a lo que hemos llegado. Digo, ¿necesito inventarme un duende para hablar con mi hijo? Porque yo no me atrevo a corregirlo. Sucede muchas veces hoy en día. Tenemos miedo a enfrentarnos a esos conflictos. Pero como decía, el trasfondo es el mismo, porque el corazón del ser humano siempre ha sido, es y será el mismo. Tenemos un vacío de que necesita ser llenado de Dios. Entonces, ¿cómo resolvemos esto para la presente y futura generación? Porque si como iglesia no hacemos nada, ¿saben lo que sucederá? Nada. El mundo seguirá girando, seguirá cambiando, buscando un bienestar social, pero a la manera humana, sin llenar ese vacío de Dios que necesitamos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y se habla mucho de lo almático, se habla mucho del cuerpo, pero se habla poco de lo espiritual. Y lo poquito que se habla de lo espiritual, encima lo hablan tergiversado, ¿no? Porque tú necesitas yoga, tú necesitas no sé cuánto, necesitamos a Dios en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Pero, volviendo a lo que comencé leyendo de Isaías, ¿por qué no ponemos nombre
a las cosas, porque creo que eso resolvería la presente y futura generación para que haya una transformación real en las vidas. Y es poniendo nombre a las cosas, a las emociones, a las situaciones personales, laborales, con la familia, con los amigos, pero a la luz de la palabra. Pero muchas veces no queremos hacerlo, bien porque no queremos ofender. Ay, es que si yo digo que esto es pecado, van a decir, ay, esta mujer es una religiosa, es que es y no voy a ofender, no voy a participar de esto. A veces no queremos hacerlo para que no me excluyan socialmente, de la familia, de los amigos. Miren, ¿saben qué? En el transcurso de los años he aprendido que prefiero estar sola que mal acompañada. Prefiero estar con Jesús, con Dios, y llegar al cielo día mañana y no sonrojar mi cara delante de Jesús. Porque cualquier día vamos a estar delante de la presencia de Dios, rindiendo cuenta de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. A veces nos da miedo llamar al pecado pecado y terminamos llamar bien a lo que está mal, diciendo, si Dios lo permite. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la solución? Si pudiéramos pensar que Dios está permitiendo todas las desgracias del mundo y de nuestras vidas, aún siendo creyentes, ¿qué estamos diciendo? ¿Que la culpa es de Dios? La palabra desde el inicio es clara y nos enseña que Dios nos deja escoger el tipo de vida que queremos tener. Vamos a leer en Deuteronomio, porque Dios pudiera con una varita ponernos y que sean hijos obedientes, hijos perfectos, pero Dios no quiere robo. Él quiere hijos que le adoren en espíritu y en verdad, pero por propia iniciativa, porque amo a Dios, quiero cumplir sus mandamientos, quiero amar, abrazar su palabra, no porque tenga miedo de que venga un Dios de justicia a caer en rayos sobre mí. Dice Deuteronomio 11, 26 al 32. He aquí, hoy, ¿cuándo? Hoy, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y no caduca. Dios pone delante hoy, delante de vosotros, una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno, ¿cuándo? Hoy. ¿Esto era para el pueblo de pasado? Hoy. ¿Para quién? ¿No para el que está ahí fuera, que está perdido? Hoy, ¿para quién? Para nosotros. Repito, la bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy, y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. No están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More, porque vais a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da, y la tomaréis y habitaréis en ella, y tendréis cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy pongo delante de vosotros. Hemos hablado, creo que al final del año pasado, de que Dios nos iba a mandar a pasar el Jordán, que íbamos a pasar a una etapa nueva, y todos nos emocionamos, ¿verdad? Qué bonita palabra de Dios de conquistar la tierra prometida. Pero aquí se nos está presentando una realidad del mundo espiritual que existe y que es verdad. Si me colocan el versículo 32, me lo dejan puesto, dice, y tendréis cuidado de cumplir, ¿quién? ¿Dios? No. Dice, tendréis cuidado de cumplir todos los estatutos, decretos que hoy pongo delante de vosotros. Es nosotros, no Dios. Fíjense qué sencillo, ¿verdad? Dios nos da a escoger, solamente hay que escoger, ¿verdad? Sencillo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto tomar la determinación que sabemos de antemano nos va a dar bendición?
Pero muchas veces echamos balones fuera, tomamos malas decisiones fuera de la voluntad de Dios y luego decimos, si Dios lo permitió. Si supiéramos lo que decimos con esa frase, si analizamos bien, le estamos echando la culpa a Dios de nuestras desgracias, cuando Él simplemente nos da a escoger. Una vez una persona me dijo, no, porque Dios maldice. Digo, no, Dios no maldice. Existe un mundo espiritual, el mundo está gobernado por el príncipe del mal. Jesús vino a la cruz, murió por ti, por mí, resucitó, dijo, consumado es, y nos dejó el asunto resuelto. La cuestión es que escojo. Jesús estuvo en la cruz con dos malhechores. Uno le dijo, cúrate a ti mismo, si tú puedes salvar, bájate. Fue malcriado, ¿sí o no? Pero el otro le dijo, perdónanos, acuérdate de mí cuando llegue. ¿Quién de los dos escogió bien? Claro que allí estaba en el último momento, ya sabían que iba a morir y podríamos pensar, bueno, es que ya él sabía que iba a morir, pues mejor asegurarse de que, bueno, vamos a pedir perdón. Pero la Biblia no pone de casualidad que hubo dos personas con Jesús. Hubo otro que no tomó una decisión correcta. Todavía se atrevió a decirle a Jesús, ¿quién eres tú? Y muchas veces somos así de atrevidos. Ojo, yo creo en los procesos de Dios. Son bíblicos. Y la palabra, hemos visto en el énfasis espiritual, habla de la poda de los árboles para dar mucho fruto. Si quiero que un árbol dé mucho fruto, yo tengo cada año podarlo. Y creo que nosotros cada año, en el espíritu, debemos de ser podado. También dice la palabra que el Señor disciplina a los que aman, pero eso no nos exime de responsabilidades y de escoger, aún estando dentro de un proceso para aquellos que han decidido seguir a Jesús, pero es porque su corazón y su carácter aún no está alineado con el Padre. Por eso son los procesos. Pero aún estando dentro del proceso, yo puedo tomar malas decisiones, decir, bueno, como estoy procesando, ahora no es el tiempo de Dios, y tomarme las cosas a la ligera y perderme en el camino. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo quiso? No. Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Siempre pongo el ejemplo de la ley de la gravedad. Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Se crean los planetas, la Tierra, todo gira alrededor, todo funciona de una manera correcta y la ley de gravedad existe, creamos en ella, no creamos. Entonces, si yo me lanzo de una casa al vacío, ¿qué va a suceder? Me voy a caer. ¿Le echaré la culpa a Dios por crear la ley de la gravedad? ¿Será una maldición? No, Dios no. Dijo que mira por dónde anda cuando camina y no te lances por el precipicio. De hecho, fue una de las tentaciones que Satanás se atrevió con Jesús. Pero me atrevo a decir, y en base a la palabra, que la mayoría de nuestros desvíos no son procesos, son el pecado y nuestras malas decisiones. Y voy a mencionar varios ejemplos de la palabra, aunque hay muchos. Y uno de ellos los encontramos en el primer libro de Génesis, Adán y Eva. Adán y Eva, criaturas de Dios, estaban en el paraíso, tenían todo a su mano, estaban bendecidos, ¿sí o no? Más de una yo sé que va a decir, no, tengo una conversación pendiente con ella, pero pobrecita, no vamos a juzgarla ni a apedrearla, pero tenían toda a su disposición y la misma presencia de Dios estaba con ellos. Solo una cosa les dijo. La única cosa que el Señor les pidió, ¿cuánto? Una, no comas del árbol de la vida. ¿Cuántas cosas le pidió el Señor? Una. Llegó la serpiente, habló con Eva. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué pasó? Que Eva le prestó atención a la serpiente. Cuidado a quien escuchan, ojo a quien prestan atención. Por prestar atención a la serpiente, Eva de repente se enfocó
en lo único que Dios le dijo que no comiera. ¿Qué sucede? Basta que yo te diga, Andrea, no me toques esta plantita que hoy nos han puesto aquí tan bonita porque te será pecado. Y viene uno y te dice, mira qué plantita tan bonita. ¿No te apetece tocarla? No, pero es que puedes caminar, mira, te puedes sentar en la silla, puedes ir al baño, puedes usar todas estas instalaciones menos la planta. Ok. Pero ¿qué va a hacer el enemigo? Va a hacer que te enfoques en lo único que Dios te pide, que ni mires, que ni toques, ni entables relación, no hagas nada. Pero el diablo es especialista en esto y hace que te enfoque. ¿Qué pasó? Se enfocó en lo único que Dios le dijo que no comiera. ¿Acaso Dios hablará por hablar? A mí muchas veces me ha pasado que me han dado una palabra de parte de Dios y yo me emociono y qué bonito. Y luego cometo el mismo error que justamente yo decidí no hacer. ¿Qué pasó allí? Cuando Dios nos habla, no es para emocionarnos, es para que lo tengamos en cuenta. Nos quiere advertir de algo que probablemente esté a punto de suceder o probablemente una debilidad. Ellos cayeron en pecado y por tanto el plan de Dios para la humanidad cayó con ellos. Adán y Eva entregaron la autoridad que Dios le había dado al príncipe de este mundo. Es el mismo sistema que sigue el diablo hoy en día. Te susurra al oído, te lo planta todo tan bonito. Ay, mira esto, mira. Ay, no, es que el Señor me mandó de misiones a la India, pero mira qué bonito, qué bonita es si te quedas aquí los domingos en la escuela dominical para dar clase a los niños, qué bendición. Sí, pero es que Dios me dijo que me mandara a la India. No me voy a enfocar en esto. Bueno, pues, ¿por qué no te presento y te llevo a otra iglesia y te llevo para que te susurra y te lo plantea de una manera bonita? Pero es que así lo puedes hacer ahora, servir al Señor, así no tienes que pasar por proceso, ni tienes que esperar nada para que Dios te lleve, porque no nos gusta esperar. No nos gusta esperar en el tiempo de Dios que las cosas se den. Entonces Él sigue el mismo sistema, nos susurra al oído para que prestes atención a aquello que te va a desviar del propósito de Dios. Intenta desviar tu enfoque. Si consigue desviar tu enfoque, ya ganó. Porque en aquello que nos enfocamos es lo que va a crecer, en aquello que nos enfocamos es lo que le vamos a prestar atención y vamos a poner todo nuestro esfuerzo y recursos. Enfócate siempre en lo que Dios te dice. Quizás hoy no entiendas lo que Dios te está diciendo o lo que te está pidiendo, pero créeme, sus planes siempre son mejores que cualquier plan que pudiéramos tener. Él es un Padre que nos ama, sabe lo que nos conviene, Él sabe cómo nos creó, Él sabe cómo somos por dentro, por fuera. Así que no dudes de lo que Dios te dijo y te pidió, es por tu bien, siempre por nuestro bien. Otro ejemplo tenemos aquí son las hijas de Lot. Las hijas de Lot, la historia está en capítulo 19 de Génesis, versos 30 al 38. No lo vamos a leer porque es muy largo. ¿Pero qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Y resulta que Abraham parece ser que le dio pena a su sobrino Lot, que se lo llevó. Se llevó a su sobrino Lot, aunque Dios le dijo que saliera de su parentela, pero resultó ser que la región no bastaba para mantener a los dos. Ay, ¿será que Dios lo permitió? Es que Dios se equivocó aquí, ¿no? Sí, ¿será? Y se tuvieron que separar y Lot escogió la tierra de Sodoma y Gomorra. Cae juicio sobre la Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por su sobrino Lot y Dios envía a los ángeles para sacar a Lot y su familia de ese lugar. Pero resulta que es la mujer de Lot, conocemos la historia, miro atrás y me recuerda las palabras de Jesús que dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mire atrás es apto para el reino de Dios, y se convirtió en estatua de sal. ¿Será que es cruel el Señor? Porque
qué sentencia tan dura pudiéramos pensar. Y qué duras las palabras de Jesús, ¿por qué no puedo mirar atrás? Está diciendo que te decidas por Dios, mirándole a Él. Enfoques en Él, caminando en el camino que Él nos marcó, sin anhelar cosas quizás de tu pasado, cosas quizás de tu anterior manera de vivir, porque Dios quiere que nos enfoquemos en Él. Y cuenta en Génesis que después de semejante espectáculo, que las hijas de Lot se preocuparon por su descendencia. Emborracharon al padre para acostarse con él y ambas se quedaron embarazadas. No sé de dónde surgió la idea, sabemos que estuvieron muchos años viviendo en Sodoma y Gomorra, no sabemos lo que aprendieron allí, pero desde luego en la Torá no estaba escrito esto, de hecho ni siquiera estaba escrita todavía. Y la mayor tuvo un hijo que llamó Moab, y la menor tuvo un hijo que llamó Ben-Amí, padre de los moabitas y padre de los amonitas. Ambos fueron enemigos del pueblo de Israel por una decisión de Abraham, primero que se llevó a Lot, Lot que escogió Sodoma y Gomorra, y luego la madre que no era quizás muy ejemplar, pero se preocuparon más por la descendencia que en buscar la voluntad de Dios. ¿Será que Dios lo permitió? ¿Dios quiso que el enemigo de Israel tuviera un enemigo que le hiciera la vida imposible? No, Dios no quiso nada de esto. Todo esto la palabra nos enseña que nuestras decisiones acarrean consecuencias. Y las hijas de Lot no tuvieron la elección y vivieron en Sodoma y Gomorra. Y quizás tomaron las costumbres de aquel lugar pensando que era más importante tener descendencia que cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Que nunca tomemos atajos. Dios no necesita ayuda para llevarte al propósito. Aunque parezca que vayas en dirección contraria, como le pasó a José, el hijo de Jacob. Tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Que cogieron, no vendieron, y lejos de parecer de cumplirse el propósito de Dios, de repente se fue vendido como esclavo en Egipto. Nunca tomes atajos. Dios no necesita ayuda para llevarte al propósito que Él tiene para ti. Aunque no entendamos a Dios, hace tiempo escuché una frase de un amigo pastor, dice, es mejor obedecerle que entenderlo. Porque muchos años yo me frustraba porque intentaba entender lo que Dios me estaba pidiendo, pero estaba lejos de obedecerle, porque como no lo entendía, así que me convertí en un poquito necia. Gracias a Dios que eso ya cambió. Así que no tomes atajo, no ayudes a Dios en su propósito. Él te va a llevar, Él te va a hacer todo lo posible para que tú lo alcances. Y siempre es mejor o más importante el proceso en sí que alcanzar la meta. Amén. Otro ejemplo de estos que no nos gustan, tenemos a David con su hijo Absalón. Vamos a leer 2 de Samuel 14:25. Dice, en todo Israel no había nadie bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había defecto en él. Yo digo, wow. Yo creo que más de una chica ahí se le habría ido el ojito como, mira, ¿has visto a Absalón? Y yo me imagino a David como, dicen, ay, este es mi hijo, tan celebrado. Y probablemente tendría alguna debilidad por este hijo suyo también parecido y celebrado. Porque aunque los padres digan que no, yo no tengo hijo favorito, siempre hay algún hijo, alguna hija que se le va al ojito derecho, ¿sí o no? Aunque lo nieguen, siempre hay uno con el que más, digamos, feeling tienen. Pero, ¿qué pasó? Pasó una tragedia. El otro hermano de Absalón, Amnón, resulta que violó a su otra hermana, Tamar, y David no tomó cartas en el asunto. Por eso pienso que
el ojito derecho. El hijo que tú no que ames más un hijo que al otro, pero con el que más feeling tiene, cae y te viene a hablar y dice, no, mira lo que pasó y no pasó. Porque dice que en ese momento Absalón tomó medida. Porque a lo mejor David tenía miedo a enfrentarse a la situación entre sus propios hijos. Y es fácil juzgarlo leyéndolo por fuera, pero me pongo en los zapatos de David y no era una situación fácil. Primero, es una situación bien vergonzosa. ¿A quién le gustaría que le digan de tus hijos, uno violó a su hermana? Ningún padre quiere escuchar eso, ¿verdad? Es algo aterrador. Un conflicto bien grande en el cual no tomó cartas en el asunto. Y según la palabra, David nunca resolvió este conflicto entre sus hijos. ¿Y qué pasó? Terminó Absalón llenándose de rebeldía. Dijo, si mi padre no hace justicia, yo sí la voy a hacer. Y acabó con la vida de Amnón y terminó usurpando el trono a su propio padre, David. Y dice que cuando Absalón llegó, David agachó la cabeza y salió avergonzado. La Biblia no lo dice tal cual, pero yo, leyendo la historia, me da a entender que los conflictos que tú hoy no resuelvas como padre no van a desaparecer. No, es que el tiempo cura todas las cosas, eso es mentira. No va a desaparecer, va a seguir en tu línea genética, porque hay un derecho espiritual que tú con tu autoridad no has ejercido, poniendo fin al conflicto. Porque los conflictos, quien pone el final cuando hay, es un juez. Pero antes de ir a la justicia humana, tenemos autoridades espirituales. Son nuestros padres, son pastores, y cuanto antes resuelvan los conflictos, mejor que mejor. Porque conforme vas arrastrando, yo siempre digo, es mejor resolver el conflicto a la luz de la palabra, a la luz de Dios, a esconderlo y que el diablo venga y lo saque, pero para avergonzarte, romperte y humillarte. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces, el conflicto que hoy no resuelva como padre no va a desaparecer, seguirá en tu línea genética, porque hay un derecho espiritual que con tu autoridad tienes que tomar para ponerle fin. Y siempre digo, es mejor sonrojarse en un día, llamar las cosas como son, mediante el amor y con autoridad, que luego lamentarnos por lo que no hicimos. Y digo sonrojarnos porque no es fácil. Yo me imagino a David, no sé, sentando a sus hijos con la hija allí avergonzada, toda esa situación. Y a veces tenemos situaciones así que nos dan miedo. Son conflictos que nos duelen, pero son conflictos que no se van a resolver con el tiempo si no le hacemos frente. Y tenemos la autoridad de parte de Dios para hacerlo, siempre con autoridad, con amor y con la dirección del Espíritu Santo. Porque si no, no va a haber una transformación real en esta sociedad. Seguiremos con las mismas, seguiremos yendo a la iglesia, pero nosotros estamos orando por una transformación real. El reino de Dios no se mueve con buenas intenciones, sino por principio. Cuanto antes entendamos esto, cuanto antes nos entre en el pensamiento, antes determinaremos ser manso, no tratando de entender a Dios, sino simplemente obedecerle y llamar las cosas por su nombre. ¿Cuántos alguna vez? Porque Dios no te va a poner en situaciones muy complicadas, Él te va entrenando con cositas chiquititas, probablemente en situaciones en el trabajo, situaciones laborales donde tú tengas que resolver algún conflicto con tu compañero, con tu compañera, con tu jefe. A lo mejor te hace resolver una situación familiar. A lo mejor te dice, oye, vete y pide perdón a tu hermano, pero ¿qué he hecho yo? Y no sé cuánto. Ve y hazlo, no nos cuesta nada, solamente el orgullo. Y el orgullo, cuanto antes muera, mejor. Y llamando las cosas por su nombre. Yo sé que, incluso desde el púlpito, muchas veces como que las palabras se camuflan un poquito, porque hoy en día la gente como que se ofende fácilmente. Pero el pecado
es pecado. ¿El pecado es qué? Pecado. ¿Me siento culpable por el pecado? Sí. Pero solamente si me siento culpable por el pecado me lleva a un arrepentimiento. No hay otra manera. Vuelvo acá. Siempre decimos que el Espíritu Santo es que trae convicción de pecado. No me toca señalar el pecado de nadie. Ese no es nuestro trabajo. Mi función es llevar la palabra, llevar la luz. El Espíritu Santo va a traer convicción de pecado a esa persona, se va a sentir culpable por la situación. Entonces, vuelve la pelota a nuestro tejado. ¿Qué hacemos? Ay, no te sientas mal. No. Siéntate mal y peor, pero te quiero llevar a la luz, al arrepentimiento que nos lleva a conectarnos nuevamente a Dios. No camuflemos, no tapemos las cosas. Tampoco señalemos para juzgar, porque Dios no nos llamó a esto. Dios va a sacar y destapar para llevarnos al arrepentimiento y a la conexión con el Señor nuevamente en su totalidad. No hay otro camino. No podemos resolver asuntos espirituales en nuestras propias fuerzas. Como decía en alabanza, Jesús mueve las montañas, pero es mi fe. ¿Pero qué hacemos? Oramos para que Dios me ayude a cumplir sus mandamientos. Es que hoy me levanté, hoy no me siento muy bien. Hoy, Señor, no me siento bien para no mentir, para no matar, para no robar. Eso es justificación. Pero si le digo, Señor, sabes que te necesito, ayúdame, Él va a extenderte la mano. Él extiende la mano al humilde, pero aborrece a los que son orgullosos. Entonces, nos está llevando a ese camino, no para avergonzarnos, sino que ese sentimiento culpable nos lleve a un arrepentimiento genuino, para que nos vuelva a conectar a Dios nuevamente. Y no a nuestra manera de pensar, a como nosotros pensamos que debe de ser o como creemos que Dios debe de actuar. No, Señor, estoy aquí, tu sierva soy, te escucho, te sigo, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Y lo voy a hacer, Él te va a llevar. Un día me dijo el Señor, si no tomas determinaciones en ciertas áreas y temas espirituales en tu vida, te conviertes en alguien tibio. Ni comes, ni dejas comer, como se suele decir. En Dios no existe neutralidad. En Dios somos hijos de Dios o no lo somos. Un día orando por una persona, yo decía, Señor, es que esta persona me dice que le cuesta perdonar y que no quiere perdonar, y le había hablado del perdón muchas veces. Y un día orando, el pensamiento que me vino fue, no le voy a hablar más del perdón, le voy a hablar del nuevo nacimiento. Porque aquel que ha nacido de nuevo no puede decir que no perdona, porque es que el Espíritu Santo no te va a dejar. Apocalipsis 3, 16, 18 dice, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para tus ojos, para que puedas ver. Dios no quiere tener ciegos dentro de la iglesia. Y no hablo de ciegos físicos, que también Dios los quiere sanar. Pero muchas veces estamos pobres, ciegos y desnudos, aún estando dentro de la iglesia. Y Dios quiere vestirnos. Dios no quiere que andemos de manera vergonzosa, porque a veces salimos de la iglesia con las justificaciones y creemos que vamos vestidos. Pero en el espíritu a veces estamos desnudos y el diablo se ríe de uno. Y Dios no quiere eso. Dios quiere vestirnos. Dios quiere amarnos, abrazarnos, para que nos vaya bien. Dios es un Dios personal, pero también es un Dios de generaciones. Si me acompañan en el teclado. Hay algo que me costó mucho entenderlo. En mi caso personal, como quizás en el de muchos de ustedes,
somos los primeros, fui una de las primeras de ser cristiana dentro de mi familia. Y somos primera generación de cristianos en la familia. Entonces, te toca cambiar muchas costumbres, te toca explicar a tu familia lo que dejas o no dejas de hacer. Y pudiera parecer que vas a paso de tortuga, porque no solamente eres un bebé espiritual, sino que no tienes ahí, digamos, unos padres, hermanos que están contigo en la fe. Entonces te toca como que abrir caminos donde no hay. Y Dios es experto en abrir caminos donde no hay caminos, ¿lo sabía? Pero me di cuenta que Dios nos había llamado a un privilegio muy grande. Porque sí, es difícil ser primera generación cristiana en la familia. Sí, te toca abrir camino, pero es un privilegio porque ser los primeros hace que tú puedas establecer el reino de Dios en tu vida como nunca antes. Como no tienes quien te enseñó, sí es más difícil, pero también hace que seas más genuino, porque lo haces a la manera que Dios quiere que lo hagas, no de una manera religiosa, no por imposición humana, sino hace que me esfuerce más en escoger el camino de la bendición, mantenerme en su palabra, para que haya una transformación real en mi vida, en aquellos que me rodean y sobre todo nuestra descendencia física y espiritual. Lo que hacemos hoy aquí es trascendental, pero a veces no somos conscientes. Porque como mi familia todavía no es creyente, porque, bueno, andan ahí en el mundo perdidos, son creyentes, pero ellos todavía no lo saben. Pero a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nadie. Y si tú y yo hoy estamos aquí, es por gracia de Dios, es porque quiere vestirnos, es porque nos ha dado autoridad para que transformemos vidas. Pero la primera vida que debe ser transformada es la mía. Lo que yo decida hoy va a marcar un antes y un después. No porque Dios lo permite o deje de permitir, sino porque Dios quiere que escojas el camino de la bendición. Dios quiere que escojas el camino de la bendición. Y en el nombre de Jesús se levantará una generación de adoradores en espíritu y en verdad, como nunca antes visto en Europa. Porque tendremos cuidado en cumplir todos los estatutos, todos los decretos que Dios hoy pone delante de nosotros. Ponte sobre tus pies. Quiero que